Doctrina y Convenios 35. Una obra mayor. Versículo 2. Para que seamos uno. De Todd Christopherson. Dijo: al llegar al fin de su ministerio terrenal, y saber que su hora había llegado, Jesús reunió a sus apóstoles en un aposento alto en Jerusalén. Después de la cena y de haberles lavado los pies y haberles enseñado, Jesús ofreció una oración sublime e intercesora a favor de esos apóstoles, y de todos los que creerían en él. Suplicó al Padre con estas palabras: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cuán glorioso es el contemplar que se nos ha invitado a esa unidad perfecta que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo puede suceder eso? Al buscar unidad y paz dentro de nosotros, podemos volvernos a Jesucristo porque Él comprende. Comprende qué significa afrontar la lucha, y también cómo ganarla. Como dijo Pablo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo más importante es que podemos acudir a Jesús para que nos ayude a restaurar la unión interior de nuestras almas, cuando hayamos caído ante el pecado y destruido nuestra paz. Llegar a ser uno dentro de nosotros mismos nos prepara para la bendición aún más grandiosa, de llegar a ser uno con Dios y Jesucristo. Jesús logró una unidad perfecta con el Padre al someterse, tanto en cuerpo como en espíritu, a la voluntad del Padre. Su ministerio estuvo siempre claramente definido porque en él no había una doble mentalidad que le debilitara, ni le distrajera. Al referirse a su Padre, Jesús dijo: porque yo hago siempre lo que le agrada. No cabe la menor duda de que no seremos uno con Dios y con Cristo, hasta que logremos que la voluntad y el interés de ellos sean nuestro mayor deseo. Esa sumisión no se logra en un día, pero mediante el Espíritu Santo, el Señor nos ayudará si estamos dispuestos, hasta que con el tiempo, podamos decir con certeza que Él es en nosotros, como el Padre es en Él. A veces tiemblo al pensar en lo que ello pueda requerir, pero sé que es solo en esa unión perfecta, que se puede hallar una plenitud de gozo. Me siento agradecido más allá de lo que las palabras puedan expresar, de haber sido invitado a ser uno con esos seres santos que venero y adoro, como mi Padre Celestial y mi Redentor. Versículo 3. Mis ojos en ti. Henry Eyring dijo: la vida de ustedes está siendo observada con detenimiento, como lo fue la mía. El Señor sabe tanto lo que Él necesitará que ustedes hagan, como lo que ustedes van a necesitar saber para hacerlo. Él es bondadoso y omnisciente, de modo que pueden esperar con confianza que Él ha preparado oportunidades a fin de que ustedes aprendan lo necesario en preparación para el servicio que prestarán. No reconocerán esas oportunidades a la perfección, como me sucedió a mí, mas cuando pongan lo espiritual en primer lugar en la vida, se les bendecirá para que se sientan dirigidos hacia determinado aprendizaje, y se les motivará para trabajar más arduamente. Después, reconocerán que su poder para servir ha aumentado, y se sentirán agradecidos. Versículo 4. Como lo fue Juan. Joseph Fielding Smith dijo: cabe destacar que un gran número de hombres decididos e inteligentes, que llegaron a ser líderes de la Iglesia, habían sido congregados por Sidney Rigdon, con la ayuda del Señor, en esta parte de la tierra. Por lo tanto, cuando Parley P. Pratt, Siva Peterson y sus compañeros vinieron a Kirtland, encontraron la vía preparada para ellos a causa de la predicación, en gran parte, de Sidney Rigdon. De modo que para esos misioneros no fue algo difícil convencer de la verdad a ese grupo. Aunque Sidney estaba predicando y bautizando por inmersión sin autoridad, cosa que el Señor le informó en esa revelación, todo resultó para bien cuando recibieron el mensaje del Evangelio. Esos hombres no solo estaban convencidos y listos para el bautismo, sino que también estaban en condición de recibir el sacerdocio, y así se hizo. Versículo 8. Milagros, señales.
Dallin H. Oaks dijo, el primer tipo de milagros son los efectuados por el poder del sacerdocio. Siempre están presentes en la verdadera Iglesia de Jesucristo. El libro de Mormón enseña que Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. El medio que se ha dispuesto es el poder del sacerdocio, y ese poder efectúa milagros por medio de la fe. Un segundo tipo de milagro genuino es el milagro que tiene lugar mediante el poder de la fe, sin invocar específicamente el poder del sacerdocio. Muchos de esos milagros ocurren dentro de nuestra iglesia, tales como los que suceden mediante las oraciones de las mujeres fieles, y muchos ocurren fuera de ella. Como Nefi enseñó, Dios se manifiesta por el poder del Espíritu Santo a cuantos en él creen. Sí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, obrando grandes milagros, señales y maravillas entre los hijos de los hombres según su fe. He estado hablando de los milagros que se cumplen, pero ¿qué hay de los que no tienen lugar? La mayoría de nosotros ha ofrecido oraciones que no fueron respondidas con el milagro que solicitamos en el momento en que lo deseábamos. Los milagros no están disponibles por solo pedirlos. La voluntad del Señor siempre es superior. El sacerdocio del Señor no puede usarse para obrar un milagro contrario a la voluntad del Señor. También debemos recordar que aunque vaya a ocurrir un milagro, no tendrá lugar en el momento de nuestra preferencia. Las revelaciones enseñan que las experiencias milagrosas ocurren en su propio tiempo y a su propia manera. Versículos 13 y 14. Lo débil del mundo. Dallin H. Oaks dijo, otro de mis ejemplos favoritos de la protección y los cuidados que Dios nos brindan es el del pastorcito David, quien tuvo una fe firme en el Dios de Israel, y esa fe lo dotó de un valor extraordinario. Cuando los ejércitos de los filisteos se juntaron para luchar contra los israelitas, el poderoso Goliat se puso al frente y profirió su amenazante desafío de un combate individual. Tanto el rey Saúl como todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Día tras día, el gigante repetía el desafío, pero nadie se atrevía a hacerle frente. La respuesta de David es una de las mayores expresiones de fe y valor registradas en toda la literatura de esta tierra. Me llenaba de emoción en mi niñez, y me conmueve aún hoy en día. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Ya conocemos el final del relato. David hirió al filisteo con una honda, y después le cortó la cabeza con su propia espada. Asustados al ver caer a su adalid, los filisteos huyeron. Con gritos de triunfo, los ejércitos de Israel los persiguieron y obtuvieron una gran victoria sobre sus enemigos. Son incontables los jóvenes que han sido inspirados por esta maravillosa enseñanza de rectitud. Hay momentos en que todos tenemos que hacerles frente a los que se burlan de nosotros y nos humillan. Habrá veces en que algunos de nosotros tengamos que enfrentar una fuerza terrenal tan potente como Goliat. Cuando eso suceda, debemos emular el valor de David, que fue poderoso porque tenía fe, y siguió una causa justa en el nombre del Señor de los ejércitos. Nuestros misioneros tal vez parezcan también débiles e indefensos frente a los ejércitos del adversario, y de quienes a él le sirven. Mas el Señor les ha prometido que Él será su escudo, y esa promesa se cumple todos los días en muchas partes del mundo entero. El escudo que el Señor da a los fieles también nos protege contra nuestros propios impulsos peligrosos. La revelación que manda a los santos de la actualidad refrenarse del consumo del alcohol, el tabaco, el café, el té y otras sustancias perjudiciales promete a los fieles que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. Versículo 19. Para que su fe no falte. Robert de Hales dijo, El Salvador, como afectuoso amigo, le dijo a Pedro que hacía poco había sido llamado a seguir al Salvador. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es ese proceso de conversión por el que debe pasar cada hijo e hija de Dios para ayudar a los demás a volver a su presencia? Las primeras semillas de la conversión comienzan con un conocimiento del Evangelio de Jesucristo y con un deseo de saber la verdad concerniente a su iglesia restaurada. Dejad que este deseo obre en vosotros. El deseo de saber la verdad se compara a una semilla que crece en el terreno fértil de la fe, de la paciencia, de la diligencia y de la longanimidad. Ha habido algunas conversiones milagrosas que se han registrado en las Escrituras. La conversión milagrosa de Saulo es uno de esos ejemplos, que se hizo evidente cuando él hizo dos preguntas cruciales: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? En ocasiones, las personas pueden tener este tipo de experiencias, pero la mayoría de las veces, la conversión lleva tiempo, y ocurre mientras el estudio, la oración, la experiencia y la fe nos ayudan a crecer en nuestro testimonio y nuestra conversión. El saber la verdad y el ganar un testimonio nos fortalece para permanecer en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Mientras crece nuestro testimonio, llegamos a convertirnos más y más al Evangelio de Jesucristo. Cuando lo seguimos a Él, nos comprometemos a servirle a Él, por medio del servicio a nuestro prójimo. Hermanos y hermanas, la Iglesia está creciendo rápidamente, mientras nuestra fuerza misional presenta el Evangelio en todas partes del mundo a aquellos que están preparados y tienen oídos para oír. Ellos se unen a la Iglesia con gran fe, con un testimonio de Jesucristo, con amor en su corazón, y enfrentan enseguida la realidad de reordenar su vida para reflejar la voluntad del Señor. Pierden el estrecho contacto que habían tenido con los misioneros que les llevaron la luz. Llegan a nuestros barrios y a nuestras ramas, y se sienten como extraños. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Escrituras leemos de las semillas y del sembrador de las semillas. Se nos enseña que una semilla puede crecer, convertirse en árbol y dar fruto. Pero es preciso tener buena tierra para recibir la buena semilla, y esa es una de nuestras funciones en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que proporcionemos la tierra que nutra la semilla, para que crezca y dé fruto, y para que el fruto permanezca. Muchos son lo suficientemente fuertes para perseverar hasta el fin. Pero otros, si no reciben una cálida mano de hermandad, se desalientan, y lamentablemente pueden perder el espíritu que los llevó a las aguas del bautismo. Lo que una vez fue el centro de su existencia lo dejan de lado, por lo que acaso perciban como una ofensa, por asuntos más urgentes, o simplemente porque se pierden en las tareas del diario vivir. Trabajar por la conversión de uno mismo y por la de los demás, es una tarea noble y gozosa. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. ¿Se han detenido a pensar alguna vez en el sufrimiento que significa perder un alma, y en la tristeza que se debe sentir cuando se pierden muchas? Eso es lo que el Señor siente. Eso es lo que nuestro profeta siente, y eso es lo que yo espero que ustedes y yo podamos sentir, para así mostrar la determinación de nutrir a los que han experimentado el regocijo del sentir el Espíritu, del ser bautizados, del ganar un testimonio, y que están en el proceso de superar las pruebas y tribulaciones, tratando de lograr una conversión constante que dure eternamente.